Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches. Y bueno, hoy les traigo un capítulo más, aprovechando que acabo de terminar de dar una lectura de oráculo y que tengo un poquito más de tiempo para mí en este momento. Y hoy les quiero platicar, de acuerdo como a esto que les he venido contando de mi experiencia, del tema, de cómo llegué a dedicarme al tema espiritual, lo que ha impactado el convertirme en mamá, mis experiencias, mis pensamientos, las depresiones y demás. Y es que justamente hoy me acordaba acerca de cómo he llegado a donde estoy hoy respecto al ser mamá. ¿Qué quiero decir? Yo recuerdo, ya les platiqué que no estaba como tanto en mis planes y ni en los de mi esposo como el de ser papás, ¿no? O sea, como que fue algo de, primero el decir, estamos súper bien así, podemos seguir sin hijos, estaría como muy a gusto. Y después dijimos, bueno, si llega, como que ya permitimos. Me acuerdo mucho que cuando empezamos como a pensar ya en esto de, bueno, si llega está bien, yo me imaginaba mientras iba, ya sea que manejando, mientras mi esposo me llevaba al trabajo, cuando yo trabajaba en oficina en Querétaro y ya nos habíamos casado, yo me imaginaba como de, bueno, es que el día que tenga hijos, me encantaría dedicarme a ellos 100%. O sea, yo decía, cuando yo tenga hijos, yo no voy a querer trabajar, yo quiero dedicarme completamente a ellos, estar en casa, cocinarles, o sea, yo quería ser mamá de tiempo completo y me ilusionaba mucho eso. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces creo que la misma depresión, la misma experiencia emocional que cada una vivimos, como que nos cambia el panorama de lo que queríamos o de lo que creíamos que queríamos, ¿no? Y ojo, no es como que yo ya no lo quiera, pero sí tengo que decir, y lo he dicho muchas veces como a mi esposo y a las personas como muy cercanas a mí, que el hecho de querer yo retomar una vez que tuve a mi bebé, el hecho de empezar a retomar otra vez como la parte profesional, los cursos, las terapias y posteriormente incluso meterme a trabajar, que es lo que estoy haciendo actualmente, trabajo en una oficina, a veces se vuelve una escapatoria y no solo creo yo por la rutina que podamos tener en casa, porque sí, o sea, la casa también creo que es algo súper rutinario, ¿no? Yo me di cuenta de esto justamente hasta, lo mencioné en uno de los dos videos anteriores, 2 años y cachito después de que nació mi bebé. Les hablaba acerca de que cuando él nació, como a los 2 meses más o menos, yo empecé como a hacer videos otra vez. Hay algunos videos como que los últimos más o menos de que subí al canal fueron grabados. Me acuerdo mucho de uno, creo que fue de los primeros. Creo que grabé dos ese día, pero me acuerdo mucho que es el de las japamalas, que te enseño cómo usar una japamala, los códigos sagrados. Ese día me acuerdo que mi esposo me había dicho como de vamos a empezar a grabar, ¿no? Otra vez vamos a echar a andar el canal y tienes tu comunidad, y él siempre había estado como muy pendiente de eso, como de la gente te espera. Y recuerdo que yo me puse a llorar horrible antes de ese video, eso sí, nunca lo había dicho como abiertamente al público, pero antes de grabar ese video yo me puse a llorar muchísimo porque yo estaba con mi bebé y literal lo dejé encargado en la parte de abajo de la casa para subir a la habitación a grabar, y yo me sentía la mamá, la peor mamá del mundo, ¿no? Porque lo estaba abandonando, porque era como de, ¿por qué tengo que hacer esto si él me necesita en ese momento, etcétera? Entonces, fue algo muy fuerte y ya después, obviamente, esto me encanta hacer los videos, me encanta compartirles cosas y demás. Y ese sentimiento como de culpa pasó muy rápido, además de que nosotros desde que yo estaba embarazada y empezó la pandemia, empezamos a vivir con mis suegros, que son mis otros papás. O sea, literal tenemos una relación muy hermosa y yo les tengo mucho amor y mucha gratitud por todo lo que han hecho por nosotros. Entonces mi bebé también es de ellos, ¿no? Ese es otro tema que también en algún punto
les hablaré de esa experiencia porque a mucha gente se les sigue haciendo rara, pero yo sabía que estaban en buenas manos, que me iba a tardar un par de horas a lo mucho en el tema de la grabación y que pronto iba a estar con él y que además si me necesitaba pues me tenía subiendo las escaleras, ¿no? Entonces poco a poco empecé a ver, yo creo que este tema profesional, vamos a dejarlo así, como una escapatoria a lo que estaba sintiendo, no a esa responsabilidad como mamá, no a esa rutina, sino como una escapatoria a las emociones que no me había dado cuenta que no podía manejar. Desafortunadamente o afortunadamente, cada quien podemos verlo desde la perspectiva que querramos, como que mis proyectos sentí que se empezaron a frustrar, ¿no? Entonces empecé a buscar mucho ayuda con mis terapeutas, que son de diferente índole. Empecé a buscar como esta ayuda a veces desesperada de decir, necesito que me ayudes, que me digas qué hago para que esto funcione. Estoy desesperada porque mis proyectos no funcionan. Son buenos, sé que son buenos, les estoy poniendo todo el corazón. Estoy apoyada del talento también de mi esposo, que él siempre ha estado atrás de esto, a excepción de estos últimos videos, que quede claro. Pero, ¿por qué no funciona? Y yo creo que todos hemos llegado en algún punto de nuestra vida a preguntarnos por qué no funciona, si lo estoy haciendo, creo bien, si lo estoy haciendo con el corazón, si sé qué es lo que quiero. Y a veces no lo que queremos es lo mejor para nosotros, porque si funcionara aquello que creemos que es lo mejor para nosotros, nos perderíamos de muchas oportunidades que están ocultas, vaya, detrás de eso que nosotros creemos, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? En ese intento, en esa búsqueda de encontrar de qué manera yo podía hacer funcionar lo que estaba echando a andar, llámese de muchas maneras, en talleres, en tipo de terapias, en varias cosas, encontré a un maestro que quiero mucho, que es José María Garzón, de Arte de Amarte, y a su equipo, a Lili y a Luz, que adoro. Y me acuerdo que cuando llegué con él a terapia, yo le decía eso, ¿no? Como de, vengo porque no me está funcionando esto y pues yo quiero saber qué. Y él me hizo empezar a darme cuenta que ni siquiera tenía yo realmente una gran conexión con con esos proyectos, ¿no? Y bueno, seguí yendo con él a terapia, seguí yendo a tomar cursos. Él da un taller que yo siempre he recomendado mucho, del niño interior álmico, que es muy, muy sanador y pues ayuda como a encontrar esa nueva dirección. Y en algún punto recuerdo que me dijo, tu foco tiene que ser tu hijo en este momento. Y para ser honesta, yo lo tomé como algo muy cliché en ese punto, ¿no? Fue como de, claro, o sea, es que para quién no nos van a decir, siendo mamás de pequeños, de menores de 2 años en ese punto, que nuestra atención debe de estar con nuestros hijos. O sea, es como lo normal, es lo esperado. Yo para este punto yo ya había olvidado por completo que mi deseo antes de ser mamá era, si un día soy mamá, yo quiero estar 100% con ellos, y yo me veía literal yendo con mi bolsa del mandado a hacer mi mandado, ¿no? Entonces recuerdo que esa vez internamente me enojé, como que dije, o sea, estoy en una búsqueda de que quiero servir al mundo, de que quiero vivir con propósito, de que sé que tengo dones, que tengo talento, que tengo capacidades, y quiero encontrar qué es eso. Y tú me vienes a decir que es con mi hijo. Y también llegó un momento en el que me dijo, Wendy, busca algo externo en lo que estás haciendo. Has estado muy clavada en el tema espiritual, que estás como muy elevada, como muy volada, ¿no? Como muy, no tienes los pies en la tierra. Y para mí fue como, me está mandando a trabajar. O sea, yo creo que él pudo haber leído mi cara perfectamente, de me estás mandando a trabajar,
porque enseguida me dijo, no me malentiendas, no tienes que hacer algo que no te gusta, puedes buscar algo que tenga que ver con esto, baile, yoga de la risa, yoga. Hay muchas cosas que tú puedes hacer que tienen que ver con lo espiritual, pero que te haga como poner los pies en la tierra, ¿no? Entonces, pues por mi mente pasaban muchas cosas. El baile siempre me ha gustado. Dije, puedo ver como algo de terapia de baile. Por ahí había salido una oferta en ese momento de dar clases de pole dance, algo que hice hace muchos años y para mí representaba un reto porque decía, pues obviamente tendría que capacitarme para ser instructora, pero aquí hay esta oportunidad y lo podría hacer así, ya sea, ya sea. Después de esto fui con otra terapeuta que también quiero mucho, que se llama Bere, y recuerdo, esto ya va casi a tener un año, no es tan, es un poco más reciente. Y recuerdo que fue más o menos por esas fechas o en julio y que yo, sí, como a finales de junio o principios de julio, algo así, le dije, ¿sabes qué? Quiero que me hables acerca de mi numerología. Yo sé numerología, pero sí, es como de, yo sé leer las cartas, pero yo prefiero que me lean las cartas, ¿no? Entonces le dije, yo sé de numerología, sé que voy para un año número 4, estoy por cumplir años en agosto, pero quiero escuchar de ti como que te llega, ¿no? ¿Qué te llega? Y me habló mucho del trabajo diario. Es el año del trabajo diario, me dijo, tal cual, me dijo, todo lo que llegue de trabajo para ti, tómalo. Y yo, sí, ¿pero qué? Porque pues si me dices que trabaje y si me dices que me enfoque en lo que ya he venido haciendo, de dar terapias, de dar cursos y demás, yo veo en dónde me paro, cómo me muevo para que eso funcione. Y yo no tengo tema de trabajar diario dando cursos, dando terapias, leyendo las cartas. Y me dijo, no te aferres solo a una cosa. Me dijo, pues, si están tus posibilidades, búscate un trabajo, ponte a vender algo, lo que te llegue de terapias, tómalo, si tienes la posibilidad de dar talleres, dalos. Y creo que hasta ese punto como que por fin me rendí en un sentido de, está bien, tengo que hacer un cambio en mi vida. Y fue que decidí empezar a buscar un trabajo, ¿no? Me costó mucho porque, dado mis experiencias anteriores, en mis trabajos anteriores, yo había dicho, yo no quiero trabajar para nadie, los jefes son como muy de ver solo por sus intereses y les vale el empleado y demás. Y dije, pues así sea que trabaje de mesera otra vez, que es algo que me gusta, lo voy a hacer, ¿no? O sea, si lo que tengo es tener un trabajo que me va a poner los pies en la tierra, lo quiero disfrutar. Sin embargo, pues lo que hice fue como empezar a observar más o menos qué empresa había aquí en el pueblito donde yo vivo. Y o sea, supe de una que me habían dicho ya desde antes como de manda tu currículum, como que me lo recomendaban y yo no quiero trabajar y así. Y dije, bueno, vamos a tirar la vara alta y vamos a ir como bajándole hasta que encuentre algo, ¿no? O sea, quiero hacer énfasis en que yo estaba completamente como en esta parte de, pues, o sea, yo la aviento, le tiro la piedra hacia ese lugar y si no es ahí, pues lo que me toque, ¿no? O sea, es como, en ese punto me puse como, ya Dios, tú elige, tú ponme, tú di dónde. Y bueno, en cuanto a la numerología, que es algo que también siempre recomiendo mucho y que es un área que me encanta, pues también hay energía más o menos 20 días antes de tu fecha de nacimiento y 20 días después, donde está concentrada la vibración de eso que vas a empezar a trabajar. Es decir, esta terapeuta Bere me recomendó como de 20 días antes y 20 días después es como el máximo que tienes para aprovechar de esa energía de tu año 4, ¿no? Que es de trabajo. Entonces había estado yo postergando el actualizar mi currículum, no sabía ni dónde lo tenía y demás. Y justamente una semana antes, o 4 días antes, una cosa así, dije ya, me voy a poner manos a la obra, voy a actualizar mi currículum y lo voy a empezar a mandar el lunes. O sea, fue lo que pensé, como el fin de semana lo actualizo, el lunes empiezo a mandarlo y a ver qué pasa.
Me puse mientras tanto como a buscar vacantes y demás. Llega el lunes y justamente me meto a Facebook y veo una publicidad de que están contratando en esta empresa que ya me habían dicho antes. Entonces dije, perfecto, nada pierdo, vamos a mandar el currículum y a ver qué pasa. Lo mandé yo creo que como a 3, 4 lugares y dije, bueno, voy a ir viendo cómo se va dando todo esto y mientras voy también checando si veo como alguna otra oferta de trabajo. Lo mando y el día miércoles de esa semana me hablan por teléfono para citarme para una entrevista. Esta empresa donde yo trabajo hace subastas cada cierto tiempo, por temporadas, y me llevó una gran sorpresa y fue algo como muy mágico y fue ahí desde donde hice como una conexión súper bonita y empecé como a sanar al mismo tiempo muchas cosas porque me citan para el día jueves a la entrevista y voy, o sea, ya me dirijo a este lugar y al llegar al lugar lo primero que veo es una lona muy grande que dice próxima subasta 26 de agosto. Y yo cumplo años el 26 de agosto. Entonces dije, Dios mío, esto debe ser una señal, ¿no? O sea, no hay manera de que esto no sea una señal. Entonces me quedé como muy entusiasmada. Entré a la entrevista. La verdad iba muy nerviosa porque hace mucho que no tenía una entrevista de trabajo. Porque la primera entrevista que tuve fue cuando recién había entrado a la universidad. Estaba como en segundo semestre o iba como a cambiar el semestre, algo así, que fue mi primer trabajo que tuve, que ya les platiqué. Y mi segunda entrevista fue en un trabajo, bueno, mentira, fue cuando trabajé en un restaurante, pero fue una entrevista que para mí fue como muy divertida y no fue como una entrevista. Fue muy formal, pero al mismo tiempo no, porque para mí era como me estoy divirtiendo. Pero para cuando yo busqué otro trabajo estable, que también les comenté como de este trance antes de estudiar el tema de Los Ángeles, pues también fue otra entrevista, ¿no? Entonces tenía prácticamente 4 o 5 años de no tener entrevistas laborales. Entonces llego a la entrevista, me entrevista una chica que yo, o sea, como que nos conocíamos de vista, pero pues no teníamos como relación. Y pues me hace las preguntas, o sea, eso me conflictó un poco porque pues sí había obviamente una línea de respeto y todo esto, pero yo no sabía hasta dónde ser completamente auténtica, abierta y transparente o hasta dónde guardar la reserva, que si no la conociera, a que si yo fuera como con un chip meramente laboral, porque no quería caer también en hablar de mí algo que a lo mejor fuera cierto, pero que no estuviera como conectado con quien estaba haciendo en ese momento auténticamente, ¿no? O sea, a veces podemos vendernos, que es lo que hacemos en una entrevista de trabajo, es vendernos de la mejor manera en la que nos puedan comprar nuestro talento. Pero yo no quería caer en venderme nada más para que me dieran el trabajo, sino que quería mostrar quién soy. Porque si me vas a contratar, pues que sepas quién soy. Entonces, pues me hizo muchas preguntas respecto a mi familia, que si a mi bebé, que si tenía con quién dejarlo, que si, no sé cuánto quería ganar. Preguntas complicadas realmente yo creo que muchos me entenderán que son preguntas complicadas porque, bueno, es como de sí tengo un bebé, pero me lo cuidan y no tengo tema con el tiempo, sé que está en buenas manos y no tengo tema con dejarlo, sí casi no se enferma, es muy raro que se enferme y que yo tuviera que faltar, es un trabajo es de medio tiempo, digamos, no es como, es como por temporadas. Entonces al mismo tiempo era como decir, económicamente pues sí necesito el trabajo en parte porque me daría estabilidad, pero al mismo tiempo no lo necesito tanto como para no aguantar un ritmo de trabajo así temporal, que no esté contratada como de siempre. El tema es que, o incluso esta parte de cómo te visualizas en 5 años, en ese momento era como, no tengo idea, porque no sé qué estoy haciendo, estoy buscando apenas qué, ¿no? Entonces no se lo dije así, no recuerdo cuál fue mi respuesta, pero salí como en parte tranquila y en parte nerviosa y asustada y diciéndome creo que le regué. Creo que no debí de haber dicho eso.
creo que debí cambiar la respuesta, creo que me vi demasiado auténtica. Y bueno, me dijeron, te hablamos el viernes, ¿no? Entonces, mañana te hablamos, porque era jueves. Fue como de mañana te hablamos y ya te decimos si fuiste contratada o no. Pasaron por mi mente muchas cosas, así como influirá que me conozca o no me conozca, influirá como que su superior me conozca o no me conozca. Pasaron muchas cosas, estaba como yo muy abrumada por eso. Se llegó el viernes y estaba como yo muy atenta al teléfono y llegó mediodía y no recibí ninguna llamada y yo sabía que ellos, que se trabajaba hasta las 5:30 de la tarde. Se dieron las 5:30 y yo dije, ya no me hablaron, ¿no? O sea, es como, yo creo que ya no me hablaron. Me habían dicho que me iban a llamar para saber si había sido seleccionada o no, y que de haber sido seleccionada entraría el lunes. Entonces yo en ese momento dije, es viernes, 5:30 de la tarde. Obviamente ya no me hablaron porque yo tendría que empezar a trabajar el lunes, ¿no? Y 5:45 más o menos suena mi teléfono y era la chica que me entrevistó para decirme que pues sí fui seleccionada y que entraba el martes 26 de julio. Entonces fue igual como otra señal de decir un mes antes, exactamente un mes antes de mi cumpleaños, y pues no puede ser casualidad, ¿no? Entonces ya me dijeron que sí, entré a trabajar. Voy a cumplir ya un año en esta empresa. Definitivamente llegó a ayudarme a sanar muchas cosas. Yo es un lugar al que le tengo un cariño enorme, una gratitud así gigantesca, porque aparte es una empresa como, a mi modo de ver, como muy apapachadora, pero como muy con lineamientos, como que muy, cada quien tiene su trabajo, cada quien, te sientes libre de trabajar en lo que haces, te sientes al mismo tiempo, yo me he sentido tranquila de sé lo que estoy haciendo y sé que lo puedo hacer bien y que lo puedo hacer mejor. Hemos creado un ambiente muy bonito de trabajo. Y me ha dado, o sea, esta empresa realmente vino a darme esa estabilidad emocional que yo necesitaba principalmente. Y me ha dado mucho, ¿no? O sea, mucho, mucho, mucho. He aprendido muchísimo y la paso muy bien. Pero viene después, en enero, que tengo como... Aparte me habían contratado únicamente para 6 semanas, como mi primer contrato había sido para 6 semanas, y por azares del destino me lo fueron extendiendo y me quedé como 5 meses, de julio a diciembre del año pasado. Mi contrato se terminó el 31 de diciembre y descansé como por mes y medio, pero yo en ese momento no sabía que iba a descansar solamente, simplemente era como un término de contrato y nosotros te hablamos. Y pues aún así yo seguía como con un poco el nervio de me van a hablar, no me van a hablar. Obviamente yo ya me había adaptado como a esta parte económica también, de que ya sabía que con ese ingreso pues yo cubría ciertos gastos y demás. Y fue ahí en ese inicio de año, en este inicio de año del 2023, donde a mí me cae el 20 y creo que por fin salgo del shock de ser mamá. Que en algún punto dije, a ver, ¿qué pasó, no? Si yo decía que yo quería quedarme en casa con mi hijo, mis hijos, cuando tuviera, y cocinarles, y jugar, y disfrutar de ser ama de casa, ¿qué estoy haciendo, no? Y creo que en ese momento algo pasó en mí, o sea, algo en mi mente se abrió, no sé cómo decirlo, pero algo pasó que me hizo cambiar ese chip. Y ahí la verdad es que empecé a extrañar mucho a mi bebé, a extrañar y no, o sea, era como a disfrutarlo más y a pensar como es que si me vuelven a hablar que regrese a trabajar me va a costar muchísimo dejarlo, pero también me encanta mi trabajo, ¿no? Y el mensaje de este video justamente es una invitación a que recuerdes qué era lo que querías antes de estar en donde estás. Probablemente tú ya estés disfrutando de estar en ese lugar en el que querías estar hace
1, 3, 5, 7, 10 años. O probablemente te sirva para recordar cuál era la intención que tú tenías antes de llegar a donde estás. Por mi mente hoy en día pasan muchas cosas y estoy en ese proceso. No quiero decir como que ya lo tengo definido, ni mucho menos, porque sigo trabajando en esta empresa. Lo comentaba hace un momento, yo me siento en un equipo de trabajo muy bonito, creo que como en pocas empresas se tiene. Tengo esta posibilidad y esta bendición de descansar como por temporadas y estar de lleno con mi bebé y disfrutarlo todavía más. Y al mismo tiempo me sigo cuestionando acerca de ese propósito de vida, ¿no? Que como les decía en el primer video, el propósito de vida no es algo permanente, ¿no? O sea, no es algo específico ni permanente, la misión tampoco. Sin embargo, ese shock de enero que me sacó del shock de ser mamá, me hizo reflexionar mucho de lo que realmente quiero y de replantearme, que es otro mensaje que quiero dejarte en este video. ¿Por qué no replantearnos lo que queremos vivir? Las experiencias que queremos para nuestra vida, los alcances que queremos tener, lo que queremos lograr. Porque muchas veces, y esto justamente es algo que acabo de platicar en la terapia de ángeles que acabo de dar, justamente nos dejamos llevar, nos cegamos por lo que creemos que es de acuerdo a lo que aprendimos socialmente y nos desconectamos de nuestra realidad, ¿no? Yo aprendí que la familia tenía que ser así, que la función de la mujer es esta, o me enseñaron que yo tenía que salir a trabajar y ganarme la vida y no depender de ningún hombre, y yo no tendría por qué estar en mi casa todos los días haciéndome cargo de mis hijos, o sí. Y hay un montón, o sea, creo que el abanico de posibilidades es tan grande que para verlo necesitamos salir de nuestra caja de creencias, de lo que aprendimos, sobre todo de papá, de mamá y de nuestra sociedad, de nuestro núcleo más cercano, de la forma en la que crecimos, desde cuando éramos niños a cuando empezamos a tomar decisiones que tenían que ver con nuestro futuro. Y lo seguimos haciendo. Yo creo que por eso muchas veces vivimos tan frustrados, porque creemos que no estamos caminando hacia ese lugar donde nos dijeron que teníamos que estar, o en otro aspecto, estoy caminando hacia ese lugar donde me dijeron que tenía que estar y ni siquiera me he dado el permiso de darme cuenta y de ser honesto conmigo mismo para decir si es eso lo que yo quiero o no es eso lo que yo quiero. Y acá hay más opciones. Entonces, quédate con estas reflexiones. Te seguiré platicando de estas experiencias y si algo te aportan, valioso y maravilloso, y me va a dar muchísimo gusto. Pero yo creo que se trata de reflexionar y de replantearnos hacia dónde vamos y para qué. Y a veces, si te sientes como yo, hace tal vez un par de semanas, a veces también se vale no saber para dónde, no saber ni cómo y no saber ni siquiera cómo es que puedo dar ese primer paso. No saber y dudar de si estoy en el lugar correcto o no, y no tener idea de para dónde moverme para cambiar la realidad en la que estoy o para sentirme diferente, ¿no? Porque a veces nos sentimos tan abrumados que ni siquiera podemos tener la claridad de pensar en qué puedo hacer diferente para sentirme diferente a lo que me estoy sintiendo. Y eso es como todavía mucho más abrumador, pero siempre hay respuesta. Mi recomendación para ver esas respuestas, porque sé que yo estuve ahí, he estado muchas veces, y es horrible pensar como de, bueno, sí, me estás diciendo que siempre hay respuesta, pero ¿cómo llega? ¿No? Creo que lo más sencillo que podemos hacer y a lo que todos tenemos alcance de alguna manera es a empezar a observar nuevamente las señales pequeñas. Empieza otra vez, porque sé que lo has hecho muchas veces, a prestar atención en los pequeños detalles, en las pequeñas señales, en las frases, en los mensajes, en
en la sonrisa de la gente que te encuentras en la calle, y ahí también hay respuestas. Entonces te dejo con esas reflexiones y nos vemos en el próximo video. Bye bye.